toda esta gente que ustedes están viendo en la calle, en la zona de tribunales, en la zona de la 9 de julio y demás, son gente que fue justamente bajo la consigna por una Navidad sin presos políticos, una consigna que, como bien decía Maru, se le reclamó mucho a Macri por esto y que ahora por lo menos supone algún tipo de incomodidad, porque entre los convocantes estaba, por ejemplo, la agrupación La Cámpora, que tiene muchos funcionarios en el gobierno. ¿Ese es el afiche? Este es el afiche de la convocatoria oficial. Debido, ¿eh? Sí. Debido bien adelante. Pero Cristina no está presa. No, Cristina no está presa, pero es una suerte ahí de líder que los ampara a todos, ¿no? Está ahí como... Vamos a ir repasando uno a uno. Tengo un machete porque son muchos. Los persiguen por patriotas, dice el afiche. No puedo creer que está Jaime y Schiavi. Está Jaime, está Schiavi, está el Pata Medina, Maru lo conoce. Hay muchos personajes que, bueno, que entienden que están bajo una privación de la libertad que es política. Gasti, Cristina, ¿te puedo interrumpir un segundo nada más? Porque es importante decir que todas estas personas que están acá fueron denunciadas y muchas de ellas, las denuncias y las causas judiciales comenzaron durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. No es que todas las investigaciones judiciales empezaron durante el gobierno de Mauricio Macri. Empezaron durante el gobierno de Cristina. La de Jaime, por ejemplo, avanzó inclusive y tuvo condena durante el gobierno de Cristina Fernández. Y todos tuvieron derecho al debido proceso. Por eso es importante también. No es que acá se saltearon instancias judiciales. Uno puede después discutir el proceso judicial y apelar por las vías judiciales que para eso están y es lo que garantiza además el derecho a la justicia de todas las personas. Pero todas estas que vamos a nombrar ahora tuvieron un proceso democrático, o sea, judicial en democracia que siguió el debido proceso. Sí, y lo paradójico es esto que vos decís de que muchas de las causas se iniciaron aún en la propia gestión de Cristina Kirchner cuando era presidenta. A ver, la líder, la que ocupa el centro del afiche, Cristina Fernández de Kirchner, no tiene ninguna condena. Entiendo que no tiene prisiones preventivas vigentes y, lógicamente, nunca estuvo presa. Cristina Kirchner no es una presa política, llegó a tener 7 órdenes de detención. La realidad es que nunca estuvo en la cárcel, no es una presa política, pero obviamente toda la gente que así se considera se referencia en la figura de Cristina también para decir, bueno, persiguen a Cristina, a nosotros nos persiguen por haber bancado al gobierno de Cristina. En este paraguas del lawfare, claro, ¿no? En el paraguas del lawfare. Bueno, Vudú sí está condenado. Vudú está condenado a 5 años y 10 meses de prisión por cohecho pasivo. Hace muy poco también esa condena fue ratificada por la Corte Suprema, lo que generó algún tipo de chisporrotazos también ahí, entiendo, con el kirchnerismo, con el sector más cercano a Cristina Kirchner, con lo cual... O sea que Vudú sería un preso político, pero está en la casa, ¿no está en la casa con los hijos y con la mujer? Vudú está en la casa, te voy a decir desde cuándo, desde el 6 de abril del 2020. Mirá vos. Y ahora, obviamente, se discute... Buen dato, desde el 6 de abril que está en la casa. Bueno, sí, pero está preso. Pero está preso. Con condena firme. Claro, pero está preso en la casa, es como la situación de debido. Sí. No es que está en libertad. Está con prisión domiciliaria por una interpretación que hizo en su momento el juez obligado, que dijo que no tenía sentencia firme, que eso es lo que se revocó con la definición de la Corte, Maru, y el argumento del COVID. Es incomparable. Pero ahora la prisión sí tiene... domiciliaria con estar en la cárcel de Seiza es como... ¿O no? Sí, obvio. No, es bueno, incomparable. Sí. No, por supuesto, es la prisión domiciliaria siempre es un beneficio y una morigeración en la condena. Maru, ahora sí tiene condena firme, que se lo ratificó la Corte Suprema, con lo cual ahora se debate si va o no a prisión. Este es el debate, si Amado Vudú debe volver o no al penal donde estaba. A ver, seguimos con los próximos personajes. Me encanta. Julio Debido. Sí. Personaje conocido por todo el mundo porque era el ex ministro de Planificación, muy denunciado en reiteradas oportunidades, muchos escándalos de corrupción le adjudicaban. La realidad es que Debido se ha movido siempre de forma muy hábil y tenía mucho vínculo también con la justicia. Detenido en octubre de 2017 tras ser desaforado en diputados, un episodio que a más de uno le valió el mote de traidor, ¿no? Sí. Debido estaba muy enojado con esa situación, con la situación de haber perdido los fueros como diputado. Los propios no lo defendieron. Exactamente. Bueno, recordemos que la mega causa de Cuadernos básicamente tenía que ver con planificación, esa super cartera que coordinaba este super
ministro y, por supuesto, toda su segunda línea, ¿no? Fue ministro durante 12 años, durante todo el gobierno, o sea, los 2 mandatos de Cristina y el primer mandato de Néstor Kirchner, y aún así, Cristina Fernández, me acuerdo en una entrevista, creo que fue con nuestro colega Rosín, dijo que ella no ponía las manos en el fuego por debido. Sí. Está condenado Julio De Vido a 5 años y 8 meses de prisión por cohecho pasivo y está excarcelado. Esto implica que está fuera del penal, pero está en su casa con arresto domiciliario desde el 4 de marzo de este año. Seguimos con, a ver, Milagros Sala. Tal vez uno de los emblemas, ¿no?, de la cuestión o de la consigna de presos políticos, sobre todo durante el macrismo. El kirchnerismo denunció mucho la situación de Milagros Sala. Está detenida desde el 16 de enero del 2016. Tiene prisión domiciliaria desde 2018. Hace 2 años que está con prisión domiciliaria. Y básicamente tiene una condena a 13 años de prisión por encabezar una asociación ilícita. Condena firme, además. Sí, y además tiene una causa muy comprometida, que es la de los pies villeros, en la que se denuncia también una mega estafa por desvío de fondos y demás, de plata que tenía que ir a viviendas sociales y que misteriosamente Otra de las historias que desapareció. vimos, perdóname, la de Milagros Sala la vimos por video, porque ahí Claro. se filmaron cómo sacaban plata del Banco Nación de Jujuy, o sea que vimos el cash. Lo presentó Sí. Rodri Alegre, ¿se acuerdan? Sí, lo a vimos los acá. videos que sacaban bolsos y bolsos. ¿Cómo Y- se llamaba esa mujer morocha? ¿Shakira? Shakira, exactamente. No sé si se llamaba Shakira, pero me acuerdo de ese nombre y Sí. me acuerdo también de la canción en defensa de Sí. Milagros Sala, esa especie de patota. Nosotros somos buenos, nosotros somos buenos. Digo- Bueno, eso fue cuando, Sí. cuando fuimos con PPT, Claro. que ella termina recibiéndolo a Jorge Lanata, y cuando llega Jorge al lugar donde se iba a hacer la entrevista con Milagros Sala, lo recibe toda esta gente cantando eso: nosotros Claro. somos buenos, nosotros somos buenos. Quería agregar una pastillita nada más. Sí. No, es que Vos te son- reís, pero no, fue es que verdad. son- es que Nunca son- nos devolvieron la cámara igual, ¿eh? Son Nunca devolvieron delitos la que cámara. se vieron por televisión. Esto Claro. no- Sí. O están en el boletín oficial o se vieron por televisión estos delitos. La justicia no podía hacer mucho, digamos, en defensa de esta gente. O sea, se vio, lo Sí. vimos todo, ¿no? Es como si pusiéramos en duda la condena de... José de López. Exactamente, del hombre de los bolsos. te Bueno, iba a no te decir, lo... el hombre de los bolsos. No lo contó nadie, lo viste vos, como el tipo revoleaba los bolsos con Una plata y... ametralladora. Yo nunca voy a olvidar la ametralladora que tenía José ¿Qué, López. qué- ¿no? qué país bizarro, ¿no? Digo, porque ¿cuándo te ibas a Bueno. imaginar que un ex secretario de Estado iba a terminar en un convento con un arma con 9 millones de dólares? Bueno, en Es definitiva, una historia increíble, sí. sigo con Fernando Esteche. mi afiche. Fernando Esteche, el único que tiene tal vez un delito distinto, porque de los que veníamos mencionando, muchos estaban imputados o procesados o en algún caso condenados por cohecho. Fernando Esteche Sí. tiene condenas previas por daños y utilización de explosivos, ex líder del movimiento Quebracho. Quebracho siempre tuvo una postura bastante radical en la calle, ¿no? Y en las formas de protesta. Sí. Está en libertad desde octubre del 2019. Perdóname, Esteche terminó finalmente blanqueando cómo trabajaba para el político de turno, ¿no? Y terminó abrazado al kirchnerismo. Porque acordate que en una época no se sabía muy bien, estoy hablando ya de la época de Dual y demás, no sabía muy bien qué hacía, Quebracho, para quién trabajaba, parecía de pronto hacía un desastre. Acá quedó blanqueado que trabajaba para ellos, ¿no? Dijo que estuvo preso en el marco de la causa del memorándum con Irán Sí. por su trayectoria y por la revancha macrista. Su trayectoria, ¿en qué? ¿Cuáles Y bueno, son sus su creencias? Lo trayectoria digo con política, respeto. ¿no? Su cuestión de militancia social, Claro. su cuestión en la calle y junto al Grupo Quebracho, Luis que fue Delía. Cuando lo que más... todos los detenidos en la causa del memorándum con Irán recuperaron su libertad, excepto Zanini, que estuvo detenido menos tiempo que el resto, el único que no lo hizo fue Esteche porque tenía antecedentes Claro, penales. claro. Capaz que se refería a eso. Luis Delía. Condena de 3 años y 9 meses por la toma de una comisaría. ¿Se acuerdan? La comisaría de La Boca, un hecho que había ocurrido hace bastantes años, que había quedado un poco en la nada. Finalmente fue arrestado en 2019 y tiene prisión domiciliaria desde abril del 2020. Desde entonces, Luis Delía está con prisión domiciliaria. Tengo alguno más. A ver, Ricardo Jaime. Coimero confeso. Sí, Ricardo Jaime confesó que él cobraba coimas, que aceptaba coimas de empresarios para darles algún tipo de beneficio. Ahora considerado preso político. A muchos se ríen, ¿no? Digo, en el mundo judicial, en el mundo de la política, cuando se lo presenta a Ricardo Jaime, que
a Ricardo Jaime, que tenía aviones, yates, departamentos, un montón de bienes. Hoteles, ¿no? Claro, digo, como un preso político. Pero bueno, preso por cohecho en 2018, condenado a 8 años por la tragedia de Once. Fue uno de los primeros responsables, apeló todos los fallos. También había tenido algunos problemas por la compra de material ferroviario y demás, entiendo, a España y Portugal. Sí. Schiavi, Juan Pablo Schiavi, otro también involucrado en la tragedia de Once, preso desde 2018 por la tragedia de Once. ¿Quién me queda? A ver, en este afiche, el Pata Medina, el Caballo Suárez. Los sindicalistas. Roberto Barata, mirá, el 2 de planificación. El señor al que llevaba Centeno y el protagonista de la bitácora de Centeno, ¿no? Sí, que un hombre muy fuerte dentro del Ministerio de Planificación en los 12 años de gobierno kirchnerista, un ladero de Julio De Vido, está con arresto domiciliario desde 2019. A ver quién me queda. Omar Caballo Suárez, arresto domiciliario también desde 2019. Parece que los tiempos son muy llamativos, ¿no? Los arrestos que hacían en Puerto Madero, me acuerdo, de los dirigentes sindicales. Juan Pablo Pata Medina, otro desde 2019. Dicen que cuando lo arrestaron, el costo de la construcción en La Plata bajó un 50%. Qué rápido vas, Gastón. Y no lo conoce nadie, pero es el hijo del Pata Medina, es Cristian Puli Medina, que también es un señor que ha estado preso y que ahora es uno de los organizadores de esta convocatoria de Por una Navidad sin presos políticos. Wow. Ahora, yo tengo le puedo pedir a la producción que volvamos a poner el afiche, porque si el intento es reivindicar Cristina Kirchner no está presa, por lo tanto no sería una presa política, se enmarca dentro de esta acusación de Lofé. Pero si el intento es ayudar a Cristina Fernández de Kirchner frente a sus problemas judiciales, la verdad que flaco favor le están haciendo poniéndole yo te diría más, en la foto es una ficha de la oposición. Yo te diría, de la oposición en campaña diciendo Cristina y todos los yo te diría que más que todos ellos se quieren ayudar a ellos mismos en vez de ayudar a Cristina Kirchner. Son como un salvavidas y de se plomo. cuelgan de la figura de Cristina Kirchner, que como ustedes decían, no estuvo presa, pero sí la reconocen como líder y dicen los persiguen por patriotas, ¿no? De alguna forma, por seguir las ideas de Cristina Kirchner, terminamos en esta situación. Entonces, esperarán algún tipo de gesto del gobierno, que el gobierno ya dijo en febrero, Alberto Fernández, que a él le molestaba mucho que le dijeran que él tenía presos políticos porque, dijo Alberto Fernández en febrero, la verdad es que en Argentina no los tengo. Lo mismo había dicho el jefe de gabinete Santiago Cafiero. Bueno, ¿qué pasó? Hoy hasta Juan Cabandier, ministro de Ambiente, dijo: en Argentina sin duda hay presos políticos. En su momento ¿En serio dijo hoy Cabandier eso? ¿El ministro Cabandier? Ministro Cabandier dijo que hay presos políticos en Argentina. En su momento había tenido también un cruce con Guado de Pedro, ministro del Interior, que también había considerado lo mismo. La verdad es que tiene una situación un poco difícil ahí el gobierno, y también porque uno de los grupos que convocaban a esta marcha, a esta convocatoria, era la Cámpora, nada más y nada menos que la Cámpora, que hoy tiene funcionarios de altísimo rango. Mencionábamos a Guado de Pedro, uno de los ministros, pero digo, tienen lugares estratégicos dentro del gobierno y que evidentemente consideran que hoy en Argentina, año 2020, hay presos políticos. Vamos a lo judicial, porque lo de Cabandier es para preguntarle, en Argentina hay presos políticos, pero entonces, ¿quién los? Porque digo, están gobernando ellos, es el ministro claro, que integra el Poder Ejecutivo de la Nación. Hay presos políticos. La teoría del kirchnerismo es que los presos políticos que los metió la Corte Suprema, Maru, ¿es la responsable de que haya presos políticos en la Argentina? Bueno, ahí Cristina habla de la corporación judicial, ¿no? Habla de todos y reparte responsabilidades para todos, pero claro, la Corte Suprema de Justicia, con sus 5 ministros como máximos responsables de uno de los 3 poderes del Estado, que es el Poder Judicial, se lleva la de perder, pero sobre todo en la carta apuntó directamente Cristina a los jueces de la Corte por la resolución que habían tenido. Primero, en decir, bueno, yo en lo de vudú no me meto, y al decir no me meto, o sea, no reviso el proceso, lo que está haciendo es convalidándolo, queda firme, porque la Corte no lo abre.